En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, psiquiatría, otorrinolaringología y medicina forense política. Bienvenidos. Fuera de orden. Otra vez. La plomería informativa y el aserradero político que abre sus puertas para recibir a todas esas caretablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas. Merecen esas caras de tabla que usted sabe que andan por allí, merecen que las lijemos, las limemos, las barnicemos, las sellemos, las contraenchapemos y las lancemos a la calle para que usted las vea expuestas en toda su miseria. Hoy vamos a ver una cara de tabla bien particular. Gracias por estar de vuelta. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. Bienvenidos una vez más, de lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno. Sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube, más de 100,000 suscriptores ya en nuestro canal YouTube. Gracias a todos los que se siguen sumando al esfuerzo para elaborar todos estos contenidos. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/delaraf es ese el mecanismo que tenemos para la recaudación de fondos que nos permite seguir haciendo todos estos contenidos, mantenerlos al aire y, por supuesto, seguírselos llevando gratuitamente, sobre todo a los que están en Venezuela. Esto es importante, que los que nos ayudan a seguir haciendo estos contenidos, suscribiéndose a nuestra cuenta en Patreon, nos permiten seguir trabajando para llevarle gratuitamente a través de YouTube a la gente este contenido. Eso, por supuesto, tiene recompensas en la plataforma Patreon, donde le damos, en función del plan al cual se suscriban, recompensas como, por ejemplo, ver el programa completo y sin comerciales antes de su estreno en YouTube. Por ejemplo, estar con nosotros en las conversaciones que hacemos con Franceschi, con Nitu, con Neomar, con el Gocho del WhatsApp, con Alejandro Marcano, estar en esa transmisión vía Zoom, inclusive participar con sus preguntas. Y además participar del confesionario, que es la conversación que hacemos antes de grabar, que no se publica en YouTube, solamente para suscriptores. Todas esas cosas y muchas más, por supuesto, son posibles o son las recompensas que reciben quienes se suscriben para ayudarnos a hacer posible que este programa siga al aire de forma gratuita en YouTube. Gracias a todos y seguimos. Desde hace, yo diría que meses, hemos estado indicando aquí en este programa y en intervenciones en otros programas que la guerra dentro del chavismo es inevitable, es real y que la sangre llegará al río. Las razones son múltiples, pero hay una que es fundamental entenderla, y es la que siempre decimos: el chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y en las organizaciones criminales, sus integrantes requieren de forma obligatoria mantenerse permanentemente en demostraciones internas de fuerza para mantener su poder. En ninguna organización criminal sus integrantes se quedan sentados hablando, resolviendo las cosas en una mesa. Eso no se resuelve así, se resuelve a tiro. Eso se resuelve a golpes. Aparte de eso, son ladrones todos. Entonces se roban entre ellos. Y cuando uno se está llevando de más, los demás se preocupan y le quieren quitar. Y cuando el que está arriba, y esto es importante, cuando el que está arriba ya tiene mucho tiempo arriba, los que están abajo dicen: bueno, ¿cuándo me toca a mí? Eso es importante saberlo. Y en las organizaciones criminales esto es, bueno, que ocurre porque ocurre. Esa es la primera razón. La segunda razón es que ya el chavismo está en fase de
preparar la sucesión de la sucesión. Y es un momento bien particular. ¿Por qué? Porque la sucesión fue cuando Chávez dejó a Maduro. Y Maduro tiene armando su propia sucesión o su propia transición, pero casi 10 años. Pero la gran pregunta que se hacen dentro del chavismo es, ajá, y en el 2024 Maduro otra vez, y después en el 2030 otra vez, y después en el 2036 otra vez. Ya la gente empieza a sentir el paso del tiempo. Y entonces los que son contemporáneos con Maduro, que consideran que en algún momento es a ellos los que les tocan, empiezan a ponerse incómodos. Y esa incomodidad es la que termina resultando en las peleas intestinas, porque las cosas no están claras ni están resueltas. Como Maduro no ha podido decir todavía, ni ha podido armar su sucesión, evidentemente, o sea, el después. Usted dirá, bueno, pero es que viene el 2024. Sí, pero la pelea no es en el 2024. La pelea es después del 2024. Esas cosas son importantes saberlas, porque evidentemente el asunto está en quién viene después de Maduro. Y allí es donde entonces viene la gran respuesta. ¿Quién viene después de Maduro? El que quede vivo. Y entonces ahí es donde empiezan las guerras, y donde empiezan los juegos, y donde empiezan a posicionarse, y donde empiezan a pensar, bueno, pero yo me voy a quedar aquí y no me van a dar más nada, y me van a sacar al mío de aquí, yo tengo que poner el mío acá. Y esa es la guerra que vamos a ver durante los próximos días. Luego hay otra razón, luego hay otra situación. Las organizaciones donde se pierde el rumbo político y se cae en esta cuestión de mantener el poder por el poder, y las organizaciones criminales son eso. Cuando se les pierde el enemigo externo, cuando dejan de tener un enemigo externo real o inventado, no les queda más remedio que pelearse entre ellos, porque tienen que estar en movimiento permanentemente. Entonces, cuando la oposición falsaria y protubularia fue detonada por ellos mismos, porque la supervivencia del chavismo requería que la oposición falsa y protubularia fuese detonada. Bueno, ya ahí ocurrió con ese carro bomba del 2019, igualito al del 93, que fue el gobierno interino, falsario y protubulario y narcocomplaciente. Al haber detonado esa oposición falsaria, protubularia y narcocomplaciente y haber quedado al descubierto, ya el juego se sabe y ya la gente está clara. Ya la gente dice que no hay oposición. Y en realidad nunca la hubo. Pero en determinado momento la simulación fue buena. Y fue buena porque la oposición falsaria y protubularia, su liderazgo, ayudó al régimen a purgar a los venezolanos que no estaban de acuerdo con el sistema. ¿Cómo? Llamándolos a la calle para que los mataran, para que los metieran presos, llamando a militares a la rebelión para que cuando se alzaran, echarles paja, que cayeran presos o matarlos, empujando a la gran mayoría al exilio, de forma tal que, como me dijo en estos días una televidente que me honra con su sintonía y que además me dejó su mensaje, ella me dice que está en Trujillo. Me dice, yo estoy aquí en Trujillo y aquí vemos puros viejos. Los muchachos se fueron por el hambre y perseguidos. Entonces, ¿quién sale aquí a la calle a pelear? Es un buen punto. Entonces, por un lado vemos que en Venezuela hay unos cada vez más personas de la tercera edad, abuelos solos, bregando como pueden, con hijos que se fueron y que como pueden le mandan algo desde afuera, viendo crecer a sus nietos por videollamada, y a unos muchachos que todavía no se han podido ir, y a otros que simple y sencillamente no tienen perspectiva, porque como vieron a la muchachita esta en el concierto, dicen, no, Venezuela se arregló porque hay un concierto. Entonces, por supuesto, el que no ve más allá de sus narices, poco puede darse cuenta de las mejoras que puede obtener o del régimen que lo ha llevado a ser un oprimido más. Pero en medio de todo esto salta la señal. Aquí ha habido varias señales. Y fíjense, es la segunda vez que Pedro Carreño le echa sal a la herida. La primera vez fue en la famosa entrevista con Iri Varela, que la vimos aquí, o la escuchamos aquí, donde el señor Pedro Carreño e Iri Varela
se explayan en analizar lo que ocurrió o cómo le entregaron el estado de Barinas a la oposición falsaria y cómo eyectaron a la familia Chávez del poder. Bueno, ahora el señor Pedro Carreño ha descubierto que en el sistema judicial del chavismo hay corrupción. Porque tú sabes que Pedro Carreño es lento, ¿no? O sea, pasó 22 años, pasó Pedro Carreño, para ver que había corrupción. Pero, ¿qué es lo que le preocupa a Pedro Carreño? ¿Le preocupa la corrupción? No creo. Lo que le preocupa a Pedro Carreño es el posicionamiento que puede haber en ese Tribunal Supremo ahora que se están haciendo los nombramientos. La sesión para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo se ha suspendido 5 veces. Y no la ha suspendido la oposición, que no existe. Que por cierto, la oposición falsaria y protibularia del equipo B, donde están Bernabé, Bertucci, esa Parra, Brito, y los hijos de Parra, y los sobrinos de Brito, etc. Tienen magistrados. O sea, es una cosa tan extraña que la oposición falsaria y protibularia ya se puso de acuerdo con los magistrados que van a poner, pero el chavismo no. Impresionante. Imagínense ustedes el tamaño de esto. Bueno, y Pedro Carreño sale, como dicen coloquialmente, a echar la paja. Irregularidad mayor es la corrupción. Así es. Y la corrupción es un problema ético, Así es un es. problema de valores, es un problema de principios. Así es. Y cuando el compañero presidente de la República prende las alarmas y llama a la nación entera, al país entero, a la convocatoria de una comisión presidencial para la revolución del sistema de justicia, porque está consciente de que hay que hacer una revolución profunda. Así es. Pero esa revolución profunda no la iban a hacer en el año 99, cuando tomaron el control del tribunal, cuando crearon ese mamotreto del Tribunal Supremo de Justicia, borrando la Corte Suprema de Justicia que existía en el marco constitucional anterior. Esa era la revolución. No es que se corrompe el sistema, es que ustedes son corruptos. Y la corrupción es lo que ustedes han hecho. Ustedes tomaron la corrupción que ya existía y la llevaron a su plano superior. Prueba de ello es la ropita que ustedes se están gastando. Mira tú mírame la ropa de este diputado. Mira, vamos a verlo. Dime tú. Un diputado hablando de revolución vestido de Armani. Tú me dices, ¿qué me vas a hablar tú a mí? Por favor, ¿no? Por favor, un poquito de respeto, ¿vale? Un poquito de pudor, por lo menos, ¿no? Si lo que ustedes han hecho durante todos estos años es utilizar la corrupción para seguir corrompiendo y quedarse en el poder. Y para vestirse bonito y ponerse un pañuelito en el pecho. ¿Qué más dice Pedro? Yo vi a Alessandrelo, observé por televisión la instalación del año judicial y escuché con detenimiento los discursos y allí no observé ninguna rectificación, ninguna revisión, ningún llamado a enmendar. Eso era el Titanic, el barco hundiéndose y puro aplauso, puros logros, puras conquistas. Y uno decía, ahí, la corrupción que pulula allí, todo lo que está pasando dentro del sistema de justicia, Dios mío, no van a hacer una rectificación. No recuerdo si fue hombre o mujer, orador de orden, creo que fue una mujer, una magistrada, ni el presidente, eso era puro logro. El barco hundiéndose, el Titanic hundiéndose y la orquesta sonando. Pero habría que preguntarse si eso no es lo que ustedes han hecho durante todos estos años. El barco se hunde, ustedes siempre aplauden, ustedes siempre... ¿Qué ha hecho Michael Moreno? Porque es a Michael Moreno. Lo que pasa es que Pedro Carreño, él es un machirulo. O sea, él es valiente de cámara. Valiente de cámara. Pero no dice los nombres. Es contra Michael Moreno, chicos, que tú estás empeñado. Pero dilo, ¿qué pasa? ¿Le tienes miedo a Michael Moreno? Claro, es más malandro que tú. Michael Moreno es malandro de verdad, más malandro que tú. Más malandro que tú. De eso lo sabemos. Pero ¿por qué no lo nombra? Luego dice que no hubo rectificación. ¿Cuándo han hecho usted rectificación de algo? ¿Rectificaste tú cuando dijiste que Montesinos se había muerto? ¿Rectificaste tú cuando... Y después apareció vivo Montesinos y en Venezuela? ¿Rectificaste tú cuando dijiste que te espiaban por el DirecTV? ¿Rectificaste tú algo en tu vida?
Y hablas de corrupción. ¿Cuánto gastas tú en ropa? Anda hablando, ay no, y nómbralo, di Michael Moreno, tú la tienes agarrada con Michael Moreno. ¿Por qué? Porque no se pudieron repartir el botín. Eso está claro. Algo te pidieron, algo le pediste, no te dieron, y pasó lo que pasó. Y ahora están en esta guerrita. Están echándole cuento aquí. Pero, es que les digo, son machirulos, son machirulos. Hablan la mitad, como dice. O como decía mi abuela, hablando lo que no es. Escuchen esto. De los jueces, no hay formación de los jueces, la designación de los jueces a dedo, la falta de No comunicación. solo a dedo, es que lo designan a dedo y hay una señora dentro del tribunal que se reserva la potestad facultativa para que la designación sea efectiva, o los retarda, o los cambia, o no los juramenta. Una señora que ni magistrada es. Bueno, Como hay otra que toma las decisiones, se acabó el litigio en este país. sí, claro. Toma las decisiones por el sistema de justicia, por los jueces, y dice cuál es la decisión. Sí, Dos sí, señoras. Sí, sí, sí. ¿Y seguro aspiraron esas dos señoras? No, una no. Una de las dos no. Una de las dos no. Yo sé quién es la otra que usted menciona. ¿Por qué no las nombran, machirulos? ¿Por qué no las nombran? Yo sé quiénes son, yo las voy a nombrar y las voy a mostrar. Pero ¿por qué no las nombran ustedes? Porque son unos cobardes. Es mentira que están contra la corrupción. Porque el que está contra la corrupción y tiene un cargo, no se pone frente a una pantalla a decir, ay, a mí me dijeron. Ay, yo sé. Una señora, no, usted va con las pruebas. Va a la fiscalía y dice, aquí están las pruebas de la corrupción. Metan la presa. Eso es lo que hay que hacer. Y si la señora es jueza, ¿por qué no la han destituido? Y si la señora ha cometido delito, ¿por qué no la han agarrado en fragante y la han metido presa? Porque esto es una peleita entre malandros. Y entre malandros no se pisa la manguera. Ni siquiera se menciona. Luego habla Alessandrielo, es el apellido de del machirulo del trajecito hermano. Él habla de la formación de los jueces. Yo quisiera saber, ¿y dónde te formaste tú? ¿Dónde se formó? Pedro Carreño tiene un título de doctor que le dio que le regaló Julio César Pineda, pañuelito. Ah, ese debe ser que enseñó a vestir a este. Que en una universidad que es una trampa de, bueno, estafadores, ¿eh? Y que Caribbean International University, mira, ahí regala los títulos de doctores. Entonces, este es el que doctor en Derecho. Igual que la misma promoción de Cilia. ¿Ah? Y hablaban de Blanquibáñez. Imagínate tú, Pinedita. Estafador serial también, sinvergüenza. El Ike embajador y analista. Pañuelito. En fin, pero no dicen quiénes son las mujeres. Pero además se afanan. Mírame esto. Tribunal que se va, la institución no, los miembros, se habla de que no tiene 32 magistrados, sino 34, porque hay una magistrada 33 que toma las decisiones, se acabó el litigio en este país, ella llama a los jueces y como no hay moral, como no hay ejemplo, de ahí para abajo los jueces hacen lo mismo. Y hay otra señora que con las designaciones, a pesar de que la comisión judicial, entre comillas, toma decisiones, ella es que decide cuándo hace efectivo, cuándo las firma, cuándo las entrega, se designa, no se juramenta. Un desastre total. ¿Y el nombre? ¿Por qué no dices el nombre? ¿Le tienes miedo? Y no hay ejemplo. ¿Quién tiene que dar el ejemplo? El presidente del tribunal. Además de eso, dice este tribunal que se va. Es decir, que tú estás pidiendo la cabeza de Michael Moreno. Y de todos los magistrados que están ahí, me imagino yo. ¿A quién se refiere? ¿Quién es esa magistrada 33? Se refiere a Evelyn Dayana Mendoza Hidalgo. Es esta señora que está aquí. Esta señora. A esta señora que aparece al lado de Michael Moreno es a quien se refiere el machirulo incapaz de dar el nombre y el apellido. Porque es un cobarde. Porque no está en contra de la corrupción, sino que es parte de la corrupción. Esta doña que ven aquí, elegantemente trajeada, como pueden ver, un traje que se podría comprar cualquier trabajador público en Venezuela con el sueldo mísero que gana. Evelyn Dayana Mendoza Hidalgo, cédula de identidad 15.230.309, natural del estado Lara. ¿Qué cargo ocupa?
es la presidenta del Circuito Judicial de Caracas. Con mano de hierro, no solamente nombra a los jueces, sino que decide por cada uno de ellos cómo es que van a decidir. La llaman tarifa mínima, porque la tarifa mínima que la señora tiene para cualquier sentencia absolutoria es de $150,000. Eso se conoce en todos los pasillos del Tribunal Supremo en Dos Pilitas, Caracas. Imagínense ustedes que la señora nombra jueces, hasta sus familiares, como hizo con la juez 28 de juicio, Gloribel Hidalgo, que es su prima hermana. Su prima hermana la nombró jueza 28 de juicio de Caracas. Y en el mismo circuito judicial nombró al esposo de Gloribel Hidalgo. Es decir, bueno, Cilia se quedó pendeja. O quizás es aprendiz de Cilia. Esta es la que llaman la magistrada 33. Les repito el nombre. Evelyn Dayana Mendoza Hidalgo, cédula de identidad 15-230-309. La pregunta es, ¿por qué Pedro Carreño no la nombra? ¿Le tiene miedo? ¿Le tiene miedo? ¿O es que si nombras tú a los de ellas, nombran a los tuyos también? ¿Será eso? Será. La otra es Solchi Delgado, que viene siendo una asistente de Pedro, de Michael Moreno, y que hace más o menos las mismas trapisondas, que fue expulsada de la defensa pública por corrupta, y que son además, están investigadas las dos mencionadas en juicios por crímenes de lesa humanidad, por denegación de justicia y por negar el debido proceso. Estas son otras. Ellas creen que así van a ir así vestidas para la haya. Ay, mija. La hedionda cárcel es lo que es. Pero sigue. Deben estar presas las dos. Bueno, es claro, eso aquí Hay hechos de responsabilidad y denuncias muchísimas. sí, yo lo que Ellos y los que le da el garrote también. claro, yo lo que quiero dejar claro es que la responsabilidad que tengo como presidente de comité y el comité debe cumplir de manera objetiva con sus funciones. Nosotros no somos un tribunal, que vamos a ventilar. Escúchame, pero si de la evaluación de un aspirante se determina que hay hecho Claro, punible, por supuesto. como diputado, el diputado Alessandrelo pide un derecho de palabra en la Comisión de Política Interior o en la plenaria y se impone, se abre una investigación, se impone responsabilidad política y a tenor de lo que establece el 222, 223 de la Constitución, se solicita al Poder Ciudadano que haga efectiva. ¿Cómo la hace efectiva? Imponiendo la responsabilidad penal y administrativa. Por supuesto que sí. O sea, dándole órdenes ahí. Este pendejo, chico, este pendejo, mire la cara de pendejo. Mire, la próxima póngale un collar de perro para que Pedro Carreño lo saque a pasear. Ridículo. Ridículo, ninguneado, mamiteado, sometido, pánfilo. Como Pedro Carreño le dice, no, ¿cómo que no? Aparte de eso, fíjense, por más que te tongones, esa es la famosa canción del merengue venezolano. El cura de San Juan de Dios le dijo a su monigote que por más que te tongones, siempre se te ve el bojote. Ahí va el bojote. ¿Qué ocurre? Este señor se queja de que se está violando el debido proceso, de que no se está llevando la justicia por donde debe llevarse y de la corrupción. Habla de la corrupción y ya lo ven cómo estaba vestido, con una ropa que no puede justificar con su sueldo, cosa que es normal en él. 2, habla del respeto al debido proceso, pero pide que metan preso a una gente sin respetar el debido proceso, porque tú no eres juez. Tiene razón lo que dice el Sigüí, el mujiquita que tiene ahí sentado al lado. Pues no somos tribunal. No son tribunales, no pueden meter preso a nadie. Lo que pasa es que, claro, eso es lo que ellos hacen. Como hacía Chávez, que decía, esta jueza me la meten presa 30 años, métele 35. O sea, imagínate. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a aterrizar esto. ¿Dónde vamos con esto? Es mentira. La pelea no es por el tribunal. La pelea no es por Michael Moreno. La pelea no es por el comité, ni es por la magistrada
33, Evelyn Dayana Mendoza Hidalgo, ni por la magistrada 34, Xochitl Delgado. Por eso no es la pelea. Por eso no es la pelea. La pelea es por el poder y el dinero que el poder les da. Eso es lo que se están peleando. Como quedo yo allí en esa entrevista, Pedro Carreño lanza un lamento. Dice, yo tengo 22 años voy a cumplir 30 años siendo diputado. Y ha sido ministro una sola vez, que duró como 6 meses, que lo dejó Chávez, ministro del Interior. Porque las desgracias que hubo allí y las locuras que cometió, bueno, más nadie lo ha nombrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay un poco de gente chillándole a Nicolás, porque los tienen olvidados, porque lo tienen fuera, porque ¿cómo voy a quedar yo aquí? ¿Qué va a pasar conmigo? Gente que se está buscando asegurar su futuro, porque no se ven en el futuro, ellos no se ven. Y no solamente no se ven, sino que están viendo a otros y dicen, oye, es bastante difícil llegar a viejo en el chavismo. Es difícil llegar a viejo. Ni Chávez pudo llegar a viejo en el chavismo, porque se murió. Entonces esta gente dirá, bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Hasta cuándo Silvia se lo lleva todo? ¿Y yo? Y por supuesto, detrás de todo esto, ¿quién está? ¿Quién manda a Pedro Carreño? Pero por favor, Diosdado. Diosdado. Lo que pasa es que son así, ¿ves? Son así. Están peleando por detrás de cámara. Pero uno está claro quién responde a quién aquí. Lo que pasa es que son cobardones todos. Son cobardones. Cáiganse a tiro, chicos, en medio de la plaza. Den la cueva. Cáiganse a tiro. Como los malandros que son. Como los malandros que son. Como dicen los cubanos, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Y estas peleitas y estas guerritas hay que vigilarlas y pelearlas muy bien. En Venezuela nunca ha habido un sistema de justicia real. En Venezuela nunca ha habido una magistratura que genere el respeto suficiente y que pueda ser visto como ajeno a el intervencionismo político. Y sobre eso vamos a hablar con alguien que conoce muy bien del tema, porque lo vio desde adentro. Con Alberto Franceschi en el lunes ácido, próximo segmento. Vámonos para allá. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Resistencia con contundencia, lo más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la